Damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través del 89.3, La Voz Profética, compartiendo juntos las alabanzas, todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, conforme lo que nosotros podamos creer en Dios, lo que podamos creer de lo que dice la Escritura. Óigalo bien, esta obra literaria la cual nos lleva casi al conocimiento, no todo, sino que al conocimiento del testimonio del poder de Dios. Mire qué tremendo, porque en un momento los discípulos estaban ahí discutiendo sobre la Escritura y Jesús le dijo, ellas dan solamente testimonio de mí. Mire qué tremendo, qué tremendo, porque a veces nos aferramos a distintas cosas terrenales y creemos que el poder de Dios está ahí, y el poder de Dios no está ahí. El poder de Dios está en la fe. El poder de Dios está en lo que usted pueda creerle a Dios, en la confianza que pueda tener a Dios. Mire qué tremendo, Hay cosas tremendas que usted puede encontrar en esta obra literaria, la cual le puede sacar todas las dudas. Óigalo bien, le puede sacar todas las dudas. Todas las dudas. Porque una de las cosas que el ser humano nunca pudo aceptar y resignarse, que en un principio cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo espirituales, los hizo en una condición totalmente diferente a la que camina hoy en día. Por causa de desobediencia, por causa de distintas cosas, de subestimar la palabra de Dios en aquel entonces, Adán cayó de la gracia de Dios. Mire qué tremendo, de la gracia, y Dios le acortó los días de vida. Llegó a ser una persona común, un ser humano común, un ser común, como cualquier ser de la tierra, como cualquier animal, como cualquier ave o pez de las aguas. Mire qué tremendo, siendo que era diferente, porque Dios le había hablado y le hizo saber todas las cosas a Adán, y Adán no era un desconocedor de Dios, no era un hombre ignorante. Adán podía ver la gloria de Dios, podía oír la voz de Dios en aquel huerto. Mire qué tremendo, y aún así no tuvo temor desde el momento que cuando vino Eva y le ofreció lo que dice la Biblia. Esto es una metáfora, ¿no? Que el fruto que no tenía que comer. Mire qué tremendo, no se acordó de lo que Dios le habló, no se acordó de lo que Dios le dijo. Y entonces, cuando nosotros caminamos en un razonamiento humano, terrenal, en un razonamiento totalmente alejado del Espíritu Santo, Dios, alejado de Dios, alejado de Jesucristo, óigalo bien, entramos en distintos dilemas, distintos pensamientos, y creemos que el camino está por este lado, y la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece que son derechos, y más su fin es camino de muerte. Qué tremendo, ¿no? Porque al final no hay vida, al final no hay esperanza, porque la única esperanza es a través de Jesucristo. Y si alguien parte de este mundo, óigalo bien, alguien parte de este mundo, deja de vivir o deja de existir en esta naturaleza, en este plano físico, pasa la vida eterna si está en Jesucristo. Óigalo bien, pasa la vida eterna si está en las manos de Dios. Lo dice la Biblia. Óigalo bien. Por eso Jesucristo resucitó al tercer día. Lo vieron muerto en la cruz, derramar su sangre. Lo vieron muerto, inerte, sin vida, al cuerpo físico. Lo enterraron, lo pusieron en un sepulcro, le pusieron una piedra, óigalo bien, Pero al tercer día Jesucristo resucitó. Como todos los que crean en Él, como todos los que crean en su palabra, resucitarán, dice la Biblia. Mire qué tremendo. En espíritu, no físicamente. Una de las cosas que los grandes imperios de la antigüedad que dejaron plasmadas distintas historias. Qué tremendo, ¿no? Porque también creían en una especie de vida eterna como los egipcios, el imperio egipcio que en aquel entonces caminó en esta tierra. Ellos creían de una forma, pero ninguno de ellos se levantó de la muerte. Óigala bien, así como los sumerios, la primera civilización registrada de la historia. Mire qué tremendo, es la primera civilización más antigua, los sumerios, que creían en dioses, en distintos dioses, creían en aquellos que bajaban y subían, dice, les llamaban de una forma, creo que los Anunnakis. Mire qué tremendo, pero ninguno de ellos resucitó, ninguno de ellos volvió de la muerte, solamente Jesucristo. Óigalo bien,
Solamente Jesucristo. Todas las culturas del mundo, todos los pueblos del mundo creen en alguna forma, creen en un Dios, creen en una vida eterna. Pero el único camino verdadero, el único camino real y verdadero es el camino del Evangelio. Óigalo bien, ¿eh? Porque el único que nos trazó este camino fue Jesucristo con su propia vida. Mientras caminó en esta tierra y predicó el Evangelio, predicó la palabra de Dios, anunció el reino de los cielos, fue trazándonos el camino a cada uno para que podamos caminar por ese camino, para llegar a la vida eterna, a esa vida en otro plano, óigalo bien, no en esta naturaleza orgánica, física, en esta naturaleza terrenal o en la naturaleza de este universo, óigalo bien, porque la vida eterna que Jesucristo, la naturaleza que Jesucristo nos ofrece, es la naturaleza que Él levantó al tercer día, ese cuerpo de gloria, ese cuerpo lleno de poder, lleno de vida, lleno de luz. Qué tremendo, ¿no? Porque mucha gente no entiende, porque cuando hay gente que parte de este mundo, el ser humano lo primero que hace es ir contra Dios. Porque no somos eternos, nuestro cuerpo físico no es eterno. Lo que puede ser eterno es nuestra alma, óigalo bien, es nuestra alma, nuestro ser interior que está dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada mujer, de cada hombre, de cada niño, de cada anciano, de cada mujer. Eso es lo que puede ser eterno si ponemos la fe en Jesucristo. Cuando pasamos a ese plano espiritual, a esa dimensión espiritual, óigalo bien, la conciencia, los sentidos se transforman. Y ahí es cuando vemos la realidad de lo que Jesucristo prometió. Vida en abundancia, no en esta tierra. No en esta tierra, óigalo bien, porque Jesucristo resucitó a Lázaro. Pero Lázaro a los años murió. Y tuvo que partir, porque su naturaleza terrenal le impedía entrar al reino de Dios. Su naturaleza terrenal tenía que quedarse en este mundo, óigalo bien, quedarse en este mundo, porque todo lo de este mundo se va a quedar, solamente se va a ir lo que fue transformado por el poder de Dios dentro de cada hombre, de cada mujer. El alma del hombre, el alma de la mujer es transformada por medio de la fe, por medio de la confianza en la palabra de Dios, por medio de la misericordia de Dios. Podemos pasar a ese nivel espiritual y seguir la vida juntamente con Jesucristo. Qué tremendo, ¿eh? Ahí se transforma la mente, se transforma la conciencia, se transforma los sentidos. Toda la memoria se pierde una vez que usted atraviesa la puerta estrecha, su memoria. Todos los recuerdos de lo que usted fue en este mundo, en esta tierra, desaparece. Toda esa naturaleza, lo que usted fue en esta tierra, desaparece. Es transformado el hombre y la mujer, es transformado al atravesar la puerta estrecha y de entrar a la vida eterna. Óigalo bien, para que no nos equivoquemos, porque hay mucha gente que es entendible que el ser humano está sujeto a emociones, a sentimientos, a deseos y a pensamientos. Óigalo bien, y duele, porque la Biblia dice que duele. El amor es duro, dice, duele como la muerte. Qué tremendo, duro como el Seol, dice, libro de Cantares. Duro es cuando uno ama a alguien y lo ve que se parte de este mundo, produce una herida tremenda en el alma y en el corazón. Produce una herida tremenda que uno a veces no puede comprender, no puede entender, pero tenemos que entender que nacemos, vivimos y partimos de este mundo y podemos despedir a nuestros seres queridos o ellos nos pueden despedir a nosotros. Qué tremendo. Depende de Dios, porque Dios tiene el poder para dar la vida y para quitar la vida. Óigalo bien, no es el diablo que tiene el poder de quitar la vida, porque Jesucristo lo venció en la cruz. El único que tiene el poder de dar y quitar la vida es Jesucristo. Óigalo bien. Y Él, si te lleva de este mundo, es porque te va a llevar a su presencia, a seguir viviendo juntamente con Él. Qué tremendo, ¿no? Para que podamos, hay cuántos evangélicos, cuántos cristianos que caminan en este mundo con esa pregunta, con esas dudas, con esa incertidumbre de queremos vivir 100 años, 200 años, como vivió Noé, como vivió Matusalén, 967 años creo que vivió. Mire qué tremendo, vivir en esta naturaleza terrenal que está plagada de pecados y de inmundicia, lo dice la Biblia. Está corrompida, está totalmente ya está caduca esta naturaleza. Tiene fecha de cadución. Mire qué tremendo. Ya tiene una fecha.
donde Dios le va a poner límite a toda esta naturaleza. En el momento que Dios le dé la orden a su Hijo Jesucristo que levante a la iglesia, ahí Dios le va a poner fin a toda la arrogancia, a toda la soberbia, a toda la inmundicia de este mundo, a la idolatría, a todos los que se burlaron, a todos aquellos que han blasfemado, a todos aquellos que han rechazado a Jesucristo. Dios les va a poner límite y se les va a presentar, porque dice que el gran trono blanco descenderá del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos. Mire qué tremendo, ¿eh? Cuando dice los vivos y a los muertos, dice los vivos, los que estén en Cristo, que tienen vida por la fe en la palabra de Dios, y los muertos que estén caminando en este mundo sin Jesucristo. Esos son los vivos y esos son los muertos, lo dice la Biblia. Qué tremendo, porque una vez que el ser humano muere, ya no hay más nada que hacer. La oportunidad está en esta tierra terrenal, en este mundo, en esta vida terrenal, en esta naturaleza. Si usted quiere corregir los errores, corregir sus equivocaciones, lo que tiene que hacer es tomar la oportunidad que Dios nos da de estar respirando todavía, de tener latido en el corazón, de tener conciencia y empezar a hablar con Él, para tener esa oportunidad de poder corregir nuestra vida, de poder corregir nuestra alma y empezar a caminar una nueva vida juntamente con Jesucristo. Óigalo bien, porque si no usted va a andar chocando con todo lo que hay en este mundo, va a andar chocando con religiones, va a andar chocando con las sectas diabólicas que prometen vida. Por ahí hay una secta diabólica en Estados Unidos, por ahí, que creían que ahora el 2025 iba a venir Jesucristo, se lo iba a llevar, y se murieron no sé cuánto en el error, en la equivocación, en la ignorancia, atados psicológicamente, gente atada, gente psicológicamente en la mente atada por el diablo, porque los engaña, porque los seduce, porque les hace creer en mentiras y engaños, lo dice la Biblia. Y el único que te puede sacar de todo esto es el poder de Dios, solamente el poder de Dios, que obra a través de lo que tú le puedas creer. Óigalo bien, todos los que se acercaron a Jesucristo en aquel entonces fueron sanos, leprosos, todos aquellos, paralíticos, ciegos y distintas enfermedades, porque la Biblia dice que en un momento Jesucristo se sentó a la orilla del mar de Galilea y comenzó a predicar, y dice que mientras él iba predicando el evangelio, predicando la palabra del reino de Dios, dice que las enfermedades iban saliendo de toda esa multitud que estaba a la orilla del mar, escuchando, oyendo la palabra de Dios a través del Hijo de Dios. Óigalo bien, para que usted no se equivoque, porque Jesucristo sana, Jesucristo puede sacar toda inmundicia, toda inmundicia. Hay testimonios tremendos, testimonios que cuando el pueblo de Israel, que estaba en Egipto en aquel entonces, para que podamos entender el poder y hasta dónde puede llegar Dios, hasta dónde puede llegar, es infinito el poder de Dios, es algo que Él puede hacer maravillas, Él puede hacer cosas extraordinarias, prodigios. En aquel entonces dice, cuando Dios trató con Faraón, que Dios trató a través de que envió a Moisés y a Aarón a presentarse delante del rey de Egipto, de Faraón. En aquel entonces era como un dios falso, un dios pagano, el rey de Egipto. Y dice la Biblia que los castigó a los egipcios con 10 plagas, pero ninguna tocó al pueblo de Israel. Ninguna, ni siquiera la plaga de úlcera, ni de mosca, ni la de muerte, que fue la última, que se murieron todos los primogénitos. Mire qué tremendo. En el pueblo de Israel no murió nadie. En el pueblo de Israel no se enfermó nadie. Porque el poder de Dios, cuando quiere, puede cubrirte con toda su gloria, con toda su gloria. Y todo lo que pueda haber en este mundo, nada puede hacerle al hombre que está cubierto por el poder de Dios, o a la mujer que está en la bendición de Dios, si Dios quiere. Lo dice la Biblia. Qué tremendo. Lo dice la palabra de Dios. Todos los discípulos en aquel entonces, lo dice la Biblia, usted lo puede leer en el libro de Hechos, cuando predicaron el evangelio, fueron asesinados. Menos uno, que Jesucristo dijo, si yo quiero a este que quede vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué? Le dijo al apóstol Pedro, refiriéndose al apóstol Juan, al que escribió el Apocalipsis, al que recibió la revelación del pueblo. Él murió de viejo. Todos los demás murieron por causa de distintas formas. ¡Qué tremendo! Al apóstol Pablo le cortaron la cabeza a la salida de Roma, a las afueras de Roma. Al apóstol Pedro lo crucificaron y lo crucificaron al revés y lo degollaron. ¡Qué tremendo! Mucho más. Hay historias tremendas, como le quitaron la vida
a Isaías, al profeta Isaías, lo cortaron en un palo, lo pusieron sobre un palo y lo cortaron con un serrucho, con esos rociadores. ¡Qué tremendo! Siendo que estaba el poder de Dios en ellos, siendo que estaba la gloria de Dios en ellos. ¡Qué tremendo! Ahí nos hace pensar que cuando uno tiene que partir de este mundo, así haga lo que hagas, así llores, clames, así diga lo que le digas a Dios, en el momento que uno tiene que partir de este mundo, tiene que partir de este mundo, no hay vuelta atrás, lo dice la Biblia. Eso es lo que no puede aceptar el ser humano. El ser humano no se ha resignado, que tiene que partir, que tiene que dejar este mundo, que tiene que prepararse para ese momento, que tenga que dejar este mundo, esta naturaleza terrenal y empezar a caminar juntamente con Jesucristo en la gloria de nuestro Dios, para que muchos entiendan, porque hay mucha gente que no lo ha entendido. Tenemos que partir, tenemos que irnos. Esta naturaleza no es eterna, esta naturaleza está pecaminosa, está corrompida. Podemos vivir 20, 30, 50, 60, 80, 100 años, 120 años si queremos, si Dios lo permite. Pero en algún momento tenemos que dejar esta naturaleza. Y ahí es cuando vienen los sentimientos, las emociones de nuestra carne, las emociones y los sentimientos del hombre y la mujer carnal y terrenal. Qué tremendo, ¿no? Porque ahí es cuando viene el dolor, el sufrimiento. Ahí es cuando viene la tristeza al ver cuando un ser querido se va. Cuando vemos que a un ser querido le llega la hora de partir de este mundo, ahí es cuando empezamos a sufrir, a llorar, porque no creemos en Jesucristo. Óigalo bien, porque no estamos convertidos a Jesucristo. ¡Qué tremendo! No estamos convertidos a Jesucristo. Si empieza a haber dolor, sufrimiento, si empieza a haber esa depresión, ese problema psicológico, es porque no hay conversión en el alma, en el corazón del hombre de Dios, de la mujer de Dios. ¡Qué tremendo!, ¿no? Porque si no estaríamos llenos de gozo, porque entra la vida eterna. Aquel que se va, entra la vida eterna en las manos de Jesucristo. La gloria sea para nuestro Dios. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor. ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos, papá? ¿Quiero otro más?